Bien, hasta el momento hemos estado trabajando en el modelo, es decir, en 3 dimensiones. No obstante, lo más importante de Revit es el modelo. Lo que a nosotros nos interesa son los planos, que en definitiva vamos a extraer de este modelo que estamos haciendo con tanto cuidado. Así que hoy nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a la apariencia de nuestros dibujos en Revit. Y vamos a ver que tenemos en esta barra de abajo, en primer lugar, la escala, que básicamente lo único que hace es modificar el tamaño de las anotaciones, porque el dibujo en sí no se modifica. Fíjense todo el detalle que tiene ahí esto, y yo lo veo igual en uno en 50, que en uno en 25, que en uno en 1 si se quiere. Lo que cambia son las cuestiones anotativas, es decir, el texto todavía no hemos puesto ninguno, las cotas, la simbología y los espesores de línea. Lo que tenemos al lado es el nivel de detalle, que el nivel de detalle sí hace que el dibujo cambie. No le vamos a dar demasiada importancia hoy, pero fíjense, un nivel de detalle alto lo muestra de esta manera, un nivel de detalle medio, fíjense que en la puerta en este caso ha cambiado. Igual esto del nivel de detalle depende de cómo está generada cada familia, cada componente. Es en ese momento en donde yo le indico al Revit cómo se va a comportar mi componente, en este caso puerta, con respecto a los niveles de detalle. El nivel de detalle medio, que es un nivel de detalle que vamos a usar a partir de la escala 1 en 50 probablemente. Y el nivel de detalle bajo, fíjense cómo esto ha cambiado terriblemente. Es un dibujo muy simple, justamente porque el nivel de detalle es bajo. Por otro lado tenemos el estilo de visualización, y acá es donde hoy yo me quiero centrar. Si esto que tengo acá es una planta en escala 1 en 50 con detalle medio, difícilmente yo vaya a imprimir esto y esto vaya a transformarse en un plano. Entonces vamos a cambiar el estilo de visualización. Normalmente para un plano trabajamos con un estilo visual de línea oculta. Pero esto del color a más de uno le está gustando y empiezan a trabajar de esta manera para presentaciones, tanto en el estilo sombreado como en el estilo colores coherentes. El estilo realista ya es un estilo en donde reemplaza los colores planos por texturas y ya escapa bastante a un dibujo técnico. Me voy a concentrar en el sombreado y colores coherentes hoy y vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. La diferencia en planta prácticamente no se va a percibir. Esto es sombreado y esto es colores coherentes. A simple vista, la única diferencia que hemos encontrado se da acá en la topografía. No obstante, nosotros no vamos a tener la topografía seguramente en nuestro plano. La topografía estará probablemente en la planimetría. De hecho, Revit por defecto no deja visible la topografía en las plantas. Así que de la misma manera que lo pusimos acá, vamos a quitarlo porque ya hemos trabajado con la topografía. Y para eso nos vamos a ir a modificaciones de visibilidad y gráficos. Esto también se puede llegar con el atajo B corta, o sea sería VV, si no me equivoco. Y ahí vamos a buscar el que dice topografía. Vamos a topografía y en topografía le vamos a decir que no se muestre en esta planta. Le pongo a aplicar y fíjense cómo la topografía se fue. El otro problema que tenemos en esta planta es que tenemos las líneas rojas. ¿Por qué las tenemos rojas? Porque yo una vez les mostré cómo podía ser que las plantas tuvieran determinada configuración por planta y a esta planta le dejamos las líneas rojas. Vamos a quitarlo, se hace desde el mismo lugar, VV, o se vienen acá modificaciones de visibilidad y gráficos y vamos a buscar los muros y vamos a ver que los muros tienen que sus líneas de corte sean color rojo. Esto es lo que vamos a modificar. Hago clic ahí, otro clic y le digo que el color también sea sin modificación. Ahí está, porque todos estos tienen sin modificación ya. Entonces ahora cuando yo le dé a aplicar voy a ver exactamente esta planta como se vería el común de todas aquellas plantas sombreadas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre sombreado y estilo coherente? Porque a simple vista esa es sombreada y esta es estilo coherente. Cualquiera que viera esto diría la de sombreado es más oscura. Y no es que sea más oscura. El problema es el siguiente y lo vamos a
desvelar en 3 dimensiones. Fíjense, si yo estoy acá en 3 dimensiones y pongo estilo sombreado, tengo este material que es exactamente igual a este material, mucho más oscuro. ¿Por qué? Por la ubicación de la luz. A medida que yo voy girando, fíjense que se pone cada vez más oscuro. Acá se ve. Esto es igual que esto, sin embargo el color cambia. Acá se ve muy claro. Este material es el mismo material que este y el mismo material que este y se ve en las 3 caras distinto. Bueno, eso me está indicando que estoy en el modo sombreado. Si yo estuviera en el modo coherente, colores coherentes, los colores se verían todos del mismo color, independientemente de la posición en la cual yo tenga mi edificio en función de la luz del sol. Con lo cual podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que colores coherentes es un poquito más técnico que colores sombreados, que es como un poquito más ilustrativo, si se quiere. Así que yo para una planta preferiría usar colores coherentes. Y estando en colores coherentes, vamos a empezar a hacer que nuestra planta se modifique un poco. La modificación visual de los elementos depende pura y exclusivamente de los materiales. Por ejemplo, ustedes recuerdan que la semana pasada hicimos este muro en donde teníamos ladrillo hueco, ladrillo visto, teníamos placa de aislación, una cámara de aire, un yeso y demás. Entonces, todo esto que yo estoy llamando yeso, ladrillo hueco, ladrillo macizo o ladrillo visto, etc., son ni más ni menos que materiales. Y los materiales son los responsables de la representación. Por ejemplo, vamos a empezar por uno bien simple. En este caso, este suelo que yo acabo de seleccionar, para ver qué material tiene, voy a ir a editar tipo y ver cómo está conformada su estructura, y ahí veré qué material tiene. Tiene un solo componente, que es el que yo estoy viendo, que es un material que dice por categoría. El material por categoría es un material genérico que se le asigna a los suelos, a los muros, a los techos y demás. Yo ya lo voy a cambiar. No es que voy a poner un material con todas las de la ley, es decir, poner un material que tenga exactamente el acabado que tenga ese piso y que tenga los coeficientes de aislación térmica y el comportamiento físico. No, estamos trabajando en apariencia hoy. Así que voy a buscar un material que más o menos se acerque al material que yo podría llegar a tener. Supongamos que es un hormigón. Lo voy a seleccionar y voy a duplicar este material. Duplicar material seleccionado. Entonces voy a tener un nuevo hormigón igual al que yo había seleccionado, pero con otro nombre. A este le voy a cambiar el nombre, le voy a poner piso genérico Arcmanes. Entonces yo ya sé que este piso es el que siempre voy a usar en todas mis plantas. Y es un piso genérico. Entonces, ¿qué propiedades tiene este material? En principio, lo único que tiene es un color RGB. Este es el color de la volumetría. Fíjense, le doy a aceptar, 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 y el color que veo ahí es exactamente el mismo color que vimos recién. Yo lo quiero modificar porque realmente no quiero tener este material tan oscuro, entonces quiero que sea mucho más clarito. Entonces, en lugar de hacer todo lo que hicimos antes, seleccionar el piso, ir a editar tipo, ir a la estructura, ir a editar el material y hacer clic acá en piso genérico Arcmanes, lo que voy a hacer es directamente ir a los materiales. Para ir a los materiales vamos a gestionar materiales. Entonces fíjense que ahí tengo. Ya quedó seleccionado porque fue el último que yo hice. Y voy a empezar a hacerle cambios. Por ejemplo, quiero que sea más oscuro. Entonces lo pongo ahí. En realidad queríamos que fuera más claro, pero vamos a ir probando. Le doy a aplicar y se pone más oscuro. Quiero que sea bien blanco. Lo pongo bien blanco, le pongo a aplicar y se ve absolutamente blanco. Y esto ya empieza a estar bueno, porque puede ser que yo quiera que mi piso sea blanco, pero pongamos que ahora quiero que tenga un ligero tinte. Ahí. Le doy a aceptar, le doy a aplicar y ahí tengo mi piso un poquito más oscuro que el fondo. Y esto está bueno. Está bueno cuando hacemos plantas técnicas para mostrar visualmente con un color
cuál es la superficie de nuestra planta. Muchas veces lo dejamos en blanco y simplemente nos manejamos con líneas de vacío y no llega a ser tan claro. Ahora, si yo miro esto en planta, la única posibilidad que tengo de ver este piso es verlo en vista. Pero, si yo voy a un corte, por ejemplo la sección 2, y pongo esto en colores coherentes nuevamente, yo me voy a encontrar con mi piso acá, con el color que tenía en el material. Entonces, vamos a volver al material, vamos a volver a editarlo, y esta vez, en lugar de manejarnos acá en el sombreado, siempre asegúrense por favor que usar apariencia renderizada esté apagado, ¿no? Decía, en lugar de modificar acá el sombreado, voy a modificar el patrón de corte. Entonces voy a decir que donde mi piso se vea cortado, yo quiero que esto tenga un patrón, por ejemplo, de relleno uniforme. En este caso, relleno uniforme ¿de qué color? Color negro. Le doy a aplicar y fíjense cómo esto se ve color negro. Puedo cambiar el color y digo, no, quiero un color rojo. Le doy a aplicar y esto lo veo rojo. Quiero un color gris oscuro, que es en definitiva el que voy a querer después. Le doy a aceptar, le doy a aplicar acá y fíjense que tengo mi color gris oscuro. Pero no contento con haberle hecho el relleno uniforme, le voy a hacer un patrón, un hatch, como los que ponemos en AutoCAD. Entonces hago clic acá y voy a elegir, por ejemplo, no sé, que se llama diagonal arriba 0.5 milímetros. Eso significa que entre línea y línea hay 0.5 milímetros. Le doy a aceptar y lo que regula ahora este color de acá es el color de esas líneas. Si yo le doy a aplicar, veo mi piso con ese grafismo. En realidad no es el piso lo que veo, ¿no? Es el material. En este caso el piso está compuesto por un solo material. Por eso todo el nivel se ve así. Si yo pongo esto color negro, se ve de esta manera. Ahora, a partir de la versión 2020, si no me equivoco, además de el patrón tanto de corte como de superficie, se estableció un fondo. Es decir, yo puedo elegir un fondo para esto. ¿Cuál va a ser el fondo? Bueno, en este caso supongamos que quiero un relleno uniforme y un color gris medio. Le doy a aceptar, le doy a aplicar y ahora fíjense cómo se han combinado las dos texturas. Es decir, la textura del fondo, que es de este color, más la textura del patrón que va encima del relleno uniforme. A su vez, y ya que estamos, vuelvo a la planta y en la planta yo quiero que el piso tenga una textura también. Entonces voy a ir a materiales, voy a volver a modificar el piso, pero esta vez voy a modificar el patrón de superficie, es decir, cuál va a ser el patrón que va a tener esto cuando esté en vista o en proyección, como sabe decir Revit. Entonces le voy a poner que en el primer plano quiero un sombreado de líneas cruzadas. Le doy a aceptar, le doy a aplicar y mi piso pasa a tener un sombreado de líneas cruzadas. En este punto yo podría bajar todavía un poco más el color de fondo, es decir, aclararlo un poco más. Le doy a aplicar y fíjense que esto también se aclara. Ahora, si yo puedo modificar el color desde acá, ¿para qué lo quiero modificar desde acá? Porque tranquilamente yo podría venir acá ahora y decirle que quiero un relleno uniforme y que esto sea, no sé, color rojo. Le doy a aceptar, le doy a aplicar y este se ve de color rojo. Si yo le doy a aceptar a esto y lo miro en 3 dimensiones, lo voy a ver de color rojo. Por lo tanto, yo no le encuentro bastante sentido a esta modificación que ha hecho Revit, más allá de la transparencia. Es decir, este sombreado de acá es el único que puede tener transparencia. Entonces, si yo vuelvo esto a sin patrón, color negro que tenía antes, y le doy a aceptar, yo voy a ver mi elemento piso que en realidad no tiene transparencia. Pero si yo voy ahora a materiales y le asigno una transparencia desde acá, puedo empezar a ver lo que está pasando por detrás de este objeto o de este material. Si yo le doy a aceptar
y oculto esta categoría, voy a ver a través del piso los elementos que están por detrás. Tal vez sea demasiada transparencia, pero esa transparencia la puedo modificar únicamente desde acá. Ahora le doy menos transparencia, le doy a aplicar y el objeto tiene menos transparencia. Ahora, si yo en el patrón de superficie le pongo un color sólido y le pongo un color rojo, le doy a aplicar y también controlo la transparencia desde acá. Entonces, este color de acá para mí empieza a tener el mismo rol prácticamente que tiene este de acá, salvo por la transparencia que digo que tiene sombreado. Y cuando hay dos objetos diferentes que tienen el mismo rol, la cosa se empieza a complicar. No obstante, yo casi nunca uso el fondo, nunca, para decir la verdad. Y siempre me manejo con el color este de acá. Pongo esto sin patrón, le doy a aplicar y veo pura y exclusivamente lo que digo acá. Vamos a sacarle la transparencia. Y si yo lo quiero rojo, lo pongo rojo desde acá. De la misma manera, entonces, en mi planta, yo puedo empezar a controlar el color que tiene esto y el grafismo que tiene esto. Ya no es algo que esté fuera de mi control porque yo lo puedo definir. Por ejemplo, no quiero que mi ladrillo se vea de este color. Entonces, sencillamente, selecciono porque no sé qué material tiene, voy a editar tipo, voy a editar desde acá y me fijo cuál es el que está a la vista. Es este ladrillo cerámico macizo, así que modifico ladrillo cerámico macizo y le digo que en corte, porque tal vez en vista sí lo quiera tener así, pero en corte, en el fondo, quiero tener un color más rojizo con un patrón sólido. No obstante, fíjense que ya en el primer plano tiene ese hatch, que es el hatch que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces le doy aceptar acá, aceptar, y ahora mi pared de ladrillo visto tiene un color mucho más rojo que los otros materiales. Solamente en corte, porque esto yo lo modifiqué en corte. Si voy a los materiales y miro el ladrillo, fíjense que la apariencia, el color externo, en realidad no ha cambiado, sigue siendo el mismo color que este. De hecho, si vamos al 3D, vemos que el color efectivamente no ha cambiado. Al menos no el color de ese material. En realidad la vista que estábamos viendo es esta de acá. Pero tal vez yo no quiera que esto empiece a parecer un color hinche, pero sí me interesa que tenga este hatch. Entonces, nuevamente, voy a los materiales y empiezo a decirle a cada uno de los materiales que aparecen de color, que el color sea siempre un gris. Puedo usar distintos niveles de grises, tanto para ese como para este, que tampoco sé cuál es, así que vamos a editarlo nuevamente desde acá. Selecciono, le pongo editar tipo, voy a editar, y el ladrillo de cerámica hueco doble le voy a decir que tenga un patrón sólido en el fondo y que su color sea gris, tal vez un gris más clarito, y listo. De esta manera yo empiezo a tener mis colores coherentes con la posibilidad de usar un sombreado, que también lo tengo en mi línea oculta. Es decir, si yo trabajo en línea oculta, también voy a tener ese mismo hatch, solamente que el hatch este es el hatch de corte. Por ejemplo, fíjense que acá los colores de la carpintería no se ven. Si ustedes quisieran modificar los colores de la carpintería, se van a colores coherentes, seleccionan la carpintería y van en este caso a modificar, ya sea desde acá, que no hay ninguna posibilidad de material, o desde editar tipo. Cuando yo voy a editar tipo, veo cuáles son todos los materiales que tiene esta carpintería, y hay uno que dice madera castaño, entonces voy a modificar madera castaño, que casualmente tiene este color para el 3D sólido. Le voy a decir que no quiero que tenga ese color, quiero que sea blanco. Le doy a aceptar, le doy a aceptar y acá veo la carpintería en blanco. Si quiero modificar el vidrio, el procedimiento es exactamente igual. Vengo acá al vidrio, selecciono el vidrio y le digo que tenga transparencia, pero que no use ese color, quiero que use eso mismo, pero en gris. Y ahí vamos. De a poquito estamos generando nuestra forma de visualizar
nuestra planta, la cual la vamos a ir modificando bastante a lo largo de un proyecto, sobre todo cuando recién uno empieza a trabajar con Revit, le cuesta ir encontrando la forma en la cual quiere ver sus planos, porque hay tantas posibilidades, hay tanta diversidad, que ahora, bueno, tengo una posibilidad nueva que antes no tenía, o que en realidad sí, porque esto lo puedo hacer en AutoCAD, pero es un trabajo enorme, y acá no es tanto trabajo. Entonces, ahí es donde se empieza a dar esta catarata de opciones que, bueno, nos da muchas posibilidades, pero de tantas posibilidades que nos da, nos ahoga y muchas veces terminamos trabajando como trabajábamos originalmente, lo cual está bastante bien